Y iba a decir algo, no se me fue. Déjame quitar esto. Pero va muy bien. Bueno, ok. Listos, entonces vamos a iniciar. Mi querida Miriam. Amado Padre Celestial, Hijo Eterno, Divina Madre, gracias por permitirnos nuevamente reunirnos para discernir tu palabra. Gracias por tu amor, por tu contención, por tu guía. Que en esta noche nuestras mentes se expandan una vez más para poder comprender tu palabra y hacerla vida en nuestras individualidades, poder guiar a todo aquel que lo necesite y brindarle contención y amor, la misma que tú nos brindas a nosotros, tus hijos, poder dársela a todo aquel que la necesite. Amado Padre, te agradecemos infinitamente este amor y esta ternura que sientes siempre por todos nosotros. Gracias y amén. Amén. Ok, entonces podemos iniciar. Mayrita. Me avisan cuando se vean. Ya. Ok. Documento 164. En la fiesta de la consagración del templo. Mientras se establecía el campamento de Pela o de Pella, Jesús, habiéndose llevado a Natanael y a Tomás, se dirigió en secreto a Jerusalén para asistir a la fiesta de consagración. Los dos apóstoles no se dieron cuenta de que su maestro se dirigía a Jerusalén hasta que cruzaron el Jordán en el vado de Betania. Cuando se percataron de que realmente quería estar presente en la fiesta de consagración, discutieron con él y con la mayor intensidad y utilizando toda suerte de razonamientos, intentaron disuadirlo. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Jesús estaba decidido a ir a Jerusalén. A todas las observaciones de ellos y a todas las advertencias sobre la locura y el peligro de caer en las manos del Sanedrín, él solo respondía: quiero dar a estos instructores de Israel otra oportunidad para que vean la luz antes de que llegue mi hora. Así pues, prosiguieron hacia Jerusalén, mientras los dos apóstoles continuaban expresando sentimientos de temor y dudas sobre la sabiduría de una acción tan aparentemente presuntuosa. Llegaron a Jericó y a eso de las 4:30 de la tarde se dispusieron a alojarse allí por la noche. Numeral 1. La historia del buen samaritano. Al anochecer, se reunió alrededor de Jesús y de los dos apóstoles un grupo considerable de gente para hacer preguntas, muchas de las cuales respondieron los apóstoles, mientras que el maestro respondió a las otras. En el curso de la noche, cierto abogado que trataba de enredar a Jesús en una disputa comprometedora dijo: Instructor, me gustaría preguntarte, ¿qué precisamente debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿qué es lo que está escrito en la ley y los profetas? ¿Cómo lees tú las escrituras? El abogado, conociendo las enseñanzas tanto de Jesús como de los fariseos, respondió: amar al Señor con todo el corazón, el alma, la mente y la fuerza, y al prójimo como a uno mismo. Entonces dijo Jesús: has contestado bien esto. Si realmente lo haces, te llevará a la vida eterna. Pero el abogado no se mostraba completamente sincero al hacer esta pregunta y, deseando justificarse y al mismo tiempo poner a Jesús en una situación incómoda, se atrevió a hacer otra pregunta. Acercándose un poco más al maestro, dijo: pero, instructor, me gustaría que tú me dijeras, ¿quién es precisamente mi prójimo? El abogado hizo esta pregunta con la esperanza de hacer caer a Jesús en una trampa, una declaración que fuera en contravención de la ley judía que definía que al prójimo como los hijos del pueblo de uno. Los judíos consideraban que todos los demás eran perros gentiles. Este abogado tenía cierta familiaridad con las enseñanzas de Jesús y por consiguiente bien sabía que el maestro pensaba en forma diferente. Así pues, esperaba llevarlo a declarar algo que se pudiera interpretar como un ataque contra la ley sagrada.
Pero Jesús discernió la motivación del abogado y en vez de caer en la trampa, relató a sus oyentes una historia que podía ser plenamente apreciada por cualquier público en Jericó. Dijo Jesús: un cierto hombre venía a Jericó desde Jerusalén y cayó en manos de crueles bandidos, los cuales lo despojaron, lo robaron, le hirieron y se fueron dejándole medio muerto. Muy poco después aconteció por casualidad, venía un sacerdote por aquel camino y viendo al hombre herido y sufriente, pasó de largo. Asimismo, un levita también, habiéndose llegado cerca de aquel lugar y viendo al hombre, pasó de largo. Y luego un samaritano que viajaba a Jericó llegó junto al hombre herido y cuando vio cómo le habían robado y cómo le habían golpeado, se llenó de compasión su corazón y acercándose al desafortunado vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y habiéndolo montado en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó unos denarios y dándoselos al mesonero dijo: cuida bien de mi amigo y si lo que gastas es más, cuando yo regrese te lo pagaré. Ahora yo te pregunto, ¿quién de estos tres era, en tu opinión, el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Cuando el abogado se percató de que había caído en su propia trampa, respondió: el que fue misericordioso para con él. Y Jesús dijo: ve pues y haz tú lo mismo. El abogado dijo: el que fue misericordioso para con él, para no pronunciar la palabra odiada samaritano. El abogado se vio forzado a dar la respuesta que Jesús quería a la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y que si la hubiese contestado Jesús, habría corrido el peligro de que le acusaran de herejía. Jesús no solo confundió a este abogado deshonesto, sino que relató a sus oyentes una historia que era al mismo tiempo una bella admonición para todos sus seguidores y un reproche agudo para todos los judíos por su actitud hacia los samaritanos. Y esta historia continúa promoviendo el amor fraternal entre todos los que posteriormente han creído en el Evangelio de Jesús. Bien, gracias, Mayrita. Puedes dejar de compartir y continúa Miriam. ¿Se ve? Ya. 2. En Jerusalén. Jesús había asistido a la fiesta de los tabernáculos para proclamar el Evangelio a los peregrinos de todas partes del imperio. Ahora iba a la fiesta de la consagración con un solo propósito, el de ofrecer otra oportunidad al Sanedrín y a los líderes judíos para que vieran la luz. El acontecimiento principal de estos pocos días en Jerusalén sucedió el viernes por la noche en la casa de Nicodemo. Estaban aquí reunidos unos 25 líderes judíos que creían en las enseñanzas de Jesús. En el grupo había 14 hombres que eran en ese momento o habían sido hasta recientemente miembros del Sanedrín. Esta reunión fue presenciada por Heber, Matadormo y José de Arimatea. En esta ocasión, los oyentes de Jesús eran hombres eruditos y tanto ellos como los dos apóstoles se sorprendieron de la amplitud y profundidad de las observaciones que el maestro hizo ante este grupo distinguido. No había él exhibido tal sabiduría y conocimiento desde los tiempos en que enseñara en Alejandría, en Roma y en las islas del Mediterráneo, ni había mostrado tal comprensión de los asuntos de los hombres, tanto seculares como religiosos. Cuando la pequeña reunión se disolvió, todos se fueron impresionados por la personalidad del maestro, encantados con su manera desenvuelta y enamorados del hombre. Habían intentado asesorar a Jesús en relación con su deseo de ganar a los restantes miembros del Sanedrín. El maestro escuchó atentamente, pero en silencio, sus propuestas. Bien sabía que ninguno de los planes de ellos funcionaría. Suponía que la mayoría de los líderes judíos jamás aceptarían el Evangelio del Reino. Sin embargo, les proporcionó otra oportunidad de elección. Pero cuando salió esa noche con Natanael y Tomás para alojarse en el Monte de los Olivos, no había decidido qué método utilizar para llevar nuevamente su obra a la atención del Sanedrín.
Esa noche Natanael y Tomás poco durmieron. Estaban demasiado impresionados por todo lo que había escuchado en la casa de Nicodemo. Mucho pensaron sobre la declaración final de Jesús en relación con la oferta de los miembros y exmiembros del Sanedrín de acompañarlo ante los 70. El maestro dijo: no, hermanos míos, no serviría para nada. Multiplicaríais vosotros la ira que recaerá sobre vuestra cabeza, pero no mitigaríais en lo más mínimo el odio que ellos me tienen. Id cada uno de vosotros, cumplid con los asuntos del Padre según os guíe el Espíritu, mientras yo llevo nuevamente el reino a la atención de ellos en la forma en que mi Padre me lo indique. Mil gracias, Miriam. Puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. ¿Ya lo ven? Sí. Bueno. ¿Sí lo miran? Sí, ya está, ya está. Ok. Sección 3. La curación del pordiosero ciego. A la mañana siguiente, los tres fueron a la casa de Marta en Betania para tomar el desayuno y luego se dirigieron inmediatamente a Jerusalén. Esta mañana de sábado, al acercarse Jesús y sus 12 apóstoles al templo, se toparon con un pordiosero bien conocido, un hombre que había nacido ciego, sentado en su lugar de siempre. Aunque estos mendigos no solicitaban ni recibían limosna el día sábado, se les permitía que se sentaran en sus lugares de siempre. Jesús se detuvo para contemplar al mendigo. Al mirar a este hombre que había nacido ciego, se le ocurrió cómo traer nuevamente su misión en la tierra a la atención del Sanedrín y de los demás líderes judíos e instructores religiosos. Mientras el maestro estaba de pie frente al ciego, sumió en sus reflexiones, Natanael, pensando en la posible causa de la ceguera de este hombre, preguntó: Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Los rabinos enseñaban que todos los casos de ceguera de nacimiento se debían al pecado. No solo serían los niños concebidos y nacidos en el pecado, sino que un niño podía nacer ciego como castigo por un pecado específico cometido por su padre. Aún enseñaban que el niño mismo podría pecar antes de nacer al mundo. También enseñaban que estos defectos podían ser causados por un pecado u otro vicio por parte de la madre mientras lo llevaba en el seno. Existían en todas estas regiones un remanente de la creencia en la reencarnación. Los antiguos instructores judíos, juntamente con Platón, Filón y muchos de los esenios, toleraban la teoría de que el hombre puede cosechar en una encarnación lo que siembra en una existencia previa. Del mismo modo, se creía que estaban expiando en una vida los pecados cometidos en vidas precedentes. El maestro encontraba dificultad en convencer a los hombres de que su alma no había tenido existencia previa. Sin embargo, aunque esto no parezca lógico, aunque la ceguera se consideraba resultado del pecado, los judíos opinaban al mismo tiempo que era altamente meritorio dar limosna a los mendigos ciegos. Era costumbre de estos ciegos cantar constantemente a los que pasaban: oh corazones tiernos, haced mérito ayudando al ciego. Jesús comenzó con Natanael y Tomás la discusión de este caso, no solo porque ya había decidido utilizar a este ciego para traer nuevamente en ese día su misión a la atención prominente de los dirigentes judíos, sino también porque siempre alentaba a sus apóstoles a que buscaran las verdaderas causas de todos los fenómenos, tanto naturales como espirituales. Muchas veces les había advertido que evitaran la tendencia común de asignar causas espirituales a los acontecimientos físicos comunes. Jesús decidió utilizar a este pordiosero en sus planes para la obra de ese día
Pero antes de hacer nada por el ciego, cuyo nombre era Josías, contestó la pregunta de Natanael. Dijo el maestro: ni este hombre pecó, ni sus padres lo hicieron para que se manifiesten en él las obras de Dios. Su ceguera fue producida por el curso natural de los acontecimientos, pero ahora debemos hacer la obra de aquel que me envió, antes de que se acabe el día, porque vendrá con toda seguridad aquella noche en que será imposible hacer la obra que estamos a punto de realizar. Cuando estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo, pero dentro de muy poco tiempo ya no estaré con vosotros. Cuando Jesús acabó de hablar, les dijo a Natanael y a Tomás: vamos a crear la vista para este ciego en este día sábado, de modo que los escribas y los fariseos tengan amplia oportunidad de acusar al Hijo del Hombre. Luego, inclinándose, escupió en la tierra y mezcló la arcilla con la saliva, y, hablando de todo esto para que el ciego pudiera oír, se acercó a Josías y puso la arcilla sobre sus ojos sin vista, y diciendo: hijo mío, vete, lávate esta arcilla en el estanque de Siloé, e inmediatamente recibirás la vista. Y cuando Josías se hubo lavado en el estanque de Siloé, volvió junto a sus amigos y parientes viendo. Como había sido siempre un pordiosero, no sabía hacer otra cosa. Por consiguiente, en cuanto pasó el primer entusiasmo de la creación de su vista, volvió a sentarse en el mismo sitio en que solía pedir limosna. Sus amigos, sus vecinos y todos los que lo conocían, al observar que veía, dijeron: ¿no es este Josías el mendigo ciego? Algunos contestaron que sí, pero otros dijeron: no, se le parece, pero este hombre ve. Pero cuando le preguntaron a él mismo, respondió: yo soy. Cuando le preguntaron cómo había ocurrido que tenía vista, les respondió: pasó por aquí un hombre llamado Jesús. Se puso a hablar de mí con sus amigos, e hizo arcilla con su saliva, me ungió los ojos y mandó que me los lavara en el estanque de Siloé. Así lo hice, e inmediatamente pude ver. Eso ocurrió hace tan solo pocas horas. Aún no conozco el significado de muchas de las cosas que veo. Cuando la gente que empezaba a congregarse a su alrededor le preguntó dónde podrían encontrar al extraño hombre que lo había curado, Josías solo pudo contestar que no lo sabía. Este es uno de los más extraños de todos los milagros del Maestro. Este ciego no pidió que lo curaran. No sabía que el Jesús que lo había mandado a que se lavara los ojos de Siloé y que le había prometido que vería, era el profeta de Galilea que predicó en Jerusalén durante la fiesta de los tabernáculos. Tenía poca fe de que obtendría la visión, pero la gente de aquel entonces tenía gran fe en la eficacia de la saliva de un hombre o de un santo varón. Y de la conversación de Jesús con Natanael y Tomás, Josías había concluido que su posible benefactor era un gran hombre, un instructor sabio o un santo profeta. Por eso hizo lo que Jesús le había ordenado. Jesús usó la arcilla y la saliva y le ordenó que se lavara en el estanque simbólico de Siloé por 3 motivos. 1. Este episodio no fue una respuesta milagrosa a la fe de un individuo. Fue un portento que Jesús decidió realizar para fines propios, pero lo hizo de una manera que permitiera que este hombre derivara beneficios duraderos. 2. Como el ciego no había pedido la curación ni tenía una fe profunda, Jesús sugirió estas acciones materiales con el propósito de alentarlo. Él sí creía en la superstición de la eficacia de la saliva y sabía que el estanque de Siloé era un lugar semisagrado, pero no hubiera ido ahí de no haber sido necesario lavar la arcilla de la unción.
Había en esta transacción la cantidad suficiente de ingredientes ceremonial que induciría al ciego a actuar. 3. Pero Jesús tenía un tercer motivo para recurrir a estos medios materiales en relación con esta transacción singular. Este fue un milagro forjado obedeciendo tan solo su propia elección, y por este medio deseaba enseñar a sus seguidores de ese día y de todas las edades subsiguientes que no se deben despreciar ni olvidar los elementos materiales en la curación de los enfermos. Quería enseñarles que dejaran de pensar que el único método para la curación de los enfermos, de las enfermedades humanas, eran los milagros. Jesús otorgó la vista a este hombre mediante un milagro. Esta mañana de sábado en Jerusalén, cerca del templo, con el propósito principal de desafiar abiertamente con esta acción al Sanedrín y a todos los instructores judíos y líderes religiosos. Fue esta su manera de proclamar una ruptura abierta con los fariseos. Siempre fue positivo en todas sus acciones. Con el propósito de traer estos asuntos ante la atención del Sanedrín, había llevado a Jesús a sus 2 apóstoles junto a ese pordiosero, temprano por la tarde de este día sábado, y así provocó deliberadamente aquellas conversaciones que obligaron a los fariseos a prestar atención a este milagro. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y continúa Adriana. Jaime, es que necesito que alguien me comparta el libro, por favor. Claro que sí. Sí, se lo comparto yo y yo lo dejo ahí. Ok, listo. Nomás tenme paciencia para pasarlo al 4. ¿Ya lo ven? Sí. Okay. Un segundo, déjame. Ok, 4. Josías ante el Sanedrín. Al promediar la tarde, la curación de Josías había ocasionado tantos comentarios alrededor del templo que los líderes del Sanedrín decidieron convocar el concilio en su acostumbrado lugar de reunión en el templo, e hicieron esto en violación de la regla vigente que prohibía la reunión del Sanedrín el día sábado. Jesús sabía que el incumplimiento de la santificación del sábado constituiría una de las acusaciones principales contra él cuando llegara a la prueba final. Y quería que lo convocaran ante el Sanedrín para acusarlo de haber curado a un ciego el día sábado. Cuando la alta corte judía reunida para juzgar su acto de misericordia estuviera deliberando sobre estos asuntos el día sábado en violación directa de sus propias leyes autoimpuestas. Pero no llamaron a Jesús ante ellos. ¿Temían hacerlo? En cambio, mandaron llamar a Josías. Después de algunas preguntas preliminares, el portavoz del Sanedrín, ante la presencia de unos 50 miembros, instruyó a Josías que les dijera lo que le había sucedido. Josías había escuchado desde su curación esa mañana, de labios de Tomás, Natanael y otros, que los fariseos estaban enojados por esta curación llevada a cabo un sábado y que probablemente alborotarían a todos. Pero Josías no percibía que Jesús era aquel llamado el libertador. Por eso, cuando los fariseos lo interrogaron, dijo: este hombre vino, puso arcilla sobre mis ojos, me dijo que fuera a lavármelos en Siloé y ahora yo veo. Uno de los fariseos más viejos, después de pronunciar un largo discurso, dijo: no es posible que este hombre venga de Dios, pues como podéis ver, no celebra el sábado. Desobedece la ley, en primer lugar porque prepara la arcilla, luego porque envía a este pordiosero a que se lave en Siloé el día sábado. Este hombre no puede ser un maestro enviado por Dios. Entonces uno de los más jóvenes que creía en secreto en Jesús dijo:
Si este hombre no ha sido enviado por Dios, ¿cómo puede hacer estas cosas? Sabemos que un pecador común no puede realizar estos milagros. Todos conocemos a este pordiosero y sabemos que nació ciego, pero ahora ve. ¿Persistís en decir que este profeta hace portentos mediante el poder del príncipe de los diablos? Por cada fariseo que se atrevía a acusar y denunciar a Jesús, había otro que se levantaba y planteaba preguntas difíciles y comprometedoras, de manera que se creó una grave división entre ellos. El presidente se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo y para apaciguar los ánimos se preparó a interrogar para apaciguar los ánimos, se preparó a interrogar nuevamente al hombre. Volviéndose a Josías, le dijo: ¿Qué puedes decir de este hombre, este Jesús, quien tú dices que te abrió los ojos? Y Josías respondió: creo que es un profeta. Los líderes quedaron muy preocupados y como no sabían qué otra cosa podían hacer, decidieron mandar a llamar a los padres de Josías para saber si realmente había nacido ciego. No querían creer que el pordiosero había sido curado. Era bien sabido en Jerusalén no solo que se había prohibido la entrada de Jesús a todas las sinagogas, sino también que todos los que creían en sus enseñanzas habían sido expulsados de las sinagogas, excomunicados de la congregación de Israel. Esto significaba que les estaban negados todos los derechos y privilegios de toda índole del pueblo judío, excepto el derecho de comprar las necesidades para la subsistencia. Por consiguiente, cuando los padres de Josías, pobres y con almas temerosas, aparecieron ante el augusto Sanedrín, tenían miedo de hablar libremente. Dijo el portavoz del tribunal: ¿es este vuestro hijo? ¿Hemos de entender que nació ciego? Si eso es verdad, ¿cómo puede ser que ahora vea? Entonces el padre de Josías, secundado por la madre, contestó: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo llegó ahora a ver o quién le abrió los ojos no lo sabemos. Preguntadle a él. Es mayor de edad, que hable por sí mismo. Entonces volvieron a llamar a Josías ante ellos. No conseguían cumplir con su plan de celebrar un juicio formal y algunos se sentían molestos por estar haciendo esto el día sábado. Por lo tanto, cuando volvieron a llamar a Josías, intentaron enredarlo mediante una forma diferente de ataque. El funcionario del tribunal habló al ex ciego diciéndole: ¿por qué no le das gloria a Dios por este acontecimiento? ¿Por qué no nos dices toda la verdad sobre lo que sucedió? Todos nosotros sabemos que este hombre es un pecador. ¿Por qué te niegas a discernir la verdad? Bien sabes que tanto tú como este hombre sois culpables de desobedecer la ley del sábado. ¿Por qué no expías tu pecado reconociendo que Dios fue el que te curó? Si aún persistes en declarar que tus ojos se abrieron en este día. Pero Josías no era tonto ni le faltaba sentido del humor, por lo tanto respondió al funcionario del tribunal: si este hombre es un pecador, yo no lo sé, pero una cosa sí sé, que así como antes era ciego, ahora veo. Como no conseguían hacer caer a Josías en la trampa, siguieron interrogándolo. ¿De qué manera te abrió los ojos? ¿Qué es lo que hizo en realidad? ¿Qué te dijo? ¿Te pidió que creyeras en él? Josías respondió con cierta impaciencia: os he dicho exactamente lo que sucedió, y si no creéis en mi testimonio, ¿para qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis acaso también vosotros haceros sus discípulos? Cuando Josías habló así, explotó en el Sanedrín la confusión, casi la violencia, ya que los líderes se precipitaron sobre Josías exclamando airadamente: tú puedes hablar de ser discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés y somos los instructores de las leyes de Dios. Sabemos que Dios nos habló a través de Moisés, pero en cuanto a este hombre, Jesús, no sabemos de dónde viene. Entonces Josías, parado sobre un taburete, gritó a todos los que podían oír diciendo: escuchad, vosotros que clamáis ser maestros de todo Israel, mientras os declaro que aquí hay una gran maravilla, puesto que vosotros confeséis
que no sabéis de dónde sea este hombre, y sin embargo sabéis con seguridad, por el testimonio que habéis oído, que a mí me abrió los ojos. Todos sabemos que Dios no hace tales obras para los impíos, que Dios solo haría tal cosa a solicitud de un creyente auténtico, de aquel que es santo y recto. Sabéis que desde el principio del mundo no se ha oído que alguno abriese los ojos a otro que nació ciego. Miradme pues todos vosotros y percataos que se ha hecho en este día en Jerusalén. Yo os digo que si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer eso. Y al disolverse la reunión del Sanedrín y partir los miembros aireados y confusos, le gritaron: naciste en pecado y ya tienes la presunción de enseñarnos a nosotros. Tal vez no naciste realmente ciego, y aunque tus ojos se abrieron en este día sábado, eso fue obra del príncipe de los diablos. Inmediatamente se fueron a la sinagoga para expulsar a Josías. Josías llegó a este juicio con escasas ideas sobre Jesús y la naturaleza de su curación. La mayor parte del testimonio audaz que tan sagaz y valientemente presentó ante este Tribunal Supremo de todo Israel se formó en su mente a medida que el juicio procedía de una manera tan injusta y poco recta. Mil gracias, Adriana. Continúa, Flor. Ya. 5. La enseñanza de la logia de Salomón. Mientras se desenvolvía toda esta sesión del Sanedrín en una de las cámaras del templo, en violación de la ley del sábado, Jesús andaba por las cercanías enseñando a la gente en la logia de Salomón, con la esperanza de que lo llamaran ante el Sanedrín para que pudiera comunicarles la buena nueva de la libertad y el gozo de la filiación divina en el reino de Dios. Pero el Sanedrín temía enviar por él. Estas apariciones repentinas y públicas de Jesús en Jerusalén siempre los desconcertaban. Ahora, Jesús les brindaba la oportunidad que ellos tan ardientemente habían buscado, pero temían mandarlo traer ante el Sanedrín aún como testigo, y más todavía temían arrestarlo. Premeditaba el invierno en Jerusalén, y la gente buscaba refugio parcial de la logia de Salomón. Mientras ahí se encontraba Jesús, las multitudes le hacían muchas preguntas y él les enseñó durante más de 2 horas. Algunos de los instructores judíos intentaron hacerlo caer en una trampa preguntándole públicamente: ¿por cuánto tiempo nos dejarás en la incertidumbre? Si tú eres el Mesías, ¿por qué no nos lo dices claramente? Dijo Jesús: muchas veces os he hablado de mí y de mi Padre, pero no queréis creerme. ¿Acaso no podéis ver que las obras que hago en nombre de mi Padre atestiguan por mí? Pero muchos de vosotros no creéis porque no pertenecéis a mi redil. El instructor de la verdad atrae solamente a los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud. Mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y ellas me siguen. A todos los que siguen mis enseñanzas, yo concedo vida eterna, jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me ha dado a estos hijos, es más grande que todos, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Algunos de los judíos descreídos corrieron de allí donde aún se estaban construyendo el templo para buscar piedras y arrojárselas a Jesús, pero los creyentes los detuvieron. Jesús continuó sus enseñanzas. Muchas obras amantes os he mostrado de mi Padre, y ahora quiero preguntaros, ¿por cuál de esas queréis apedrearme? Entonces respondió uno de los fariseos: por buena obra no queremos apedrearte, sino por la blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te atreves a considerarte igual a Dios. Y Jesús respondió: acusas al Hijo del Hombre de blasfemia, porque te niegas a creer en mí, cuando yo declaro que Dios me ha enviado. Si no hago las obras de Dios, no me creas, pero si hago las obras de Dios, aunque no creas en mí, por lo menos deberías creer en las obras. Pero para que estés seguro de lo que yo proclamo, déjame que nuevamente afirme que el Padre está en mí y yo en el Padre, y que, así como el Padre está en mí, así moraré yo en cada uno de los que crean en este Evangelio.
Y cuando la gente oyó esas palabras, muchos de ellos corrieron a buscar piedras para arrojárselas, pero él se alejó de los precintos del templo, encontrándose con Natanael y Tomás, que habían asistido a la sesión del Sanedrín. Aguardó con ellos cerca del templo hasta que salió Josías de la cámara del concilio. Jesús y los 2 apóstoles no fueron a buscar a Josías a su casa hasta que oyeron que había sido expulsado de la sinagoga. Cuando llegaron a su casa, Tomás lo llamó al patio y Jesús, hablándole, dijo: Josías, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Josías contestó: Dime quién es para que yo crea en él. Jesús le dijo: Le has visto y le has oído, y es aquel que ahora te habla. Y Josías dijo: Señor, yo creo, y cayendo de rodillas, lo adoró. Cuando Josías se enteró de que había sido expulsado de la sinagoga, al principio se deprimió grandemente, pero mucho lo consoló cuando Jesús le ordenó que se preparara para ir inmediatamente con ellos al campamento de Pella. Este hombre de Jerusalén, de mente simple, en efecto había sido expulsado de una sinagoga judía, pero he aquí que el creador de un universo lo llevó a que se asociara con la nobleza espiritual de ese día y generación. Ahora Jesús abandonó Jerusalén para no regresar hasta poco antes de la época en que se preparaba para abandonar este mundo. Con los 2 apóstoles y Josías, el maestro regresó a Pella. Josías demostró ser uno de los que dieron fruto entre los que recibieron el ministerio milagroso del maestro, porque se volvió predicador del evangelio del reino por toda su vida. Bien, gracias, Rosilla. Puede dejar de compartir. Sí, señor. Bueno, mis queridos amigos, ustedes van viendo cómo en la medida que avanzamos, realmente esto se vuelve un banquete, porque ya estamos viendo las enseñanzas de ese Dios hombre y tienen una claridad y una contundencia en cada una de sus enseñanzas impresionante. Por eso los invito una vez más a que siempre preparemos nuestras clases para que les saquemos más provecho. El documento 165 leemos así: 0 y 1 Paulita, 2 Ricardo, 3 Ariel, 4 Laurita, 5 Carlos Humberto y 6 Samuel. ¿Escucha ya? Sí, señora. ¿Ya se ve? Ya estás. Ok, perfecto. Documento 165. Comienza la misión de Perea. El martes 3 de enero del año 30 después de Jesucristo, Abner, el ex jefe de los 12 apóstoles de Juan el Bautista, un nazareo, anteriormente jefe de la escuela nazaria de Engedi, ahora jefe de los 70 mensajeros del reino, reunió a sus asociados y les dio las instrucciones finales antes de enviarlos en misión a todas las ciudades y aldeas de Perea. Esta misión de Perea duró casi 3 meses y fue el último ministerio del maestro. Jesús pasó directamente de esta labor a Jerusalén para vivir su experiencia final en la carne. Los 70, ayudados por la labor periódica de Jesús y de los 12 apóstoles, trabajaron en las siguientes ciudades y aldeas, además de unas 50 aldeas adicionales: Safón, Gadara, Macad, Arbela, Ramat, Edrei, Bosora, Caspín, Mispe, Gerasa, Regasa, Sucot, Amatus, Adam, Penuel, Capitolias, Dion, Atita, Gada, Filadelfia, Jorveja, Galad, Bet Nimra, Tiro, Eleale, Libias, Esbón, Callijue, Bet Peor, Sitim, Sibná, Medeba, Bet Meón, Areópolis y Aeroer. Durante toda esta gran gira en Perea, el cuerpo de mujeres ya contaba con 72 miembros. Se hizo cargo de la mayor parte de la tarea de ministrar a los enfermos.
Este fue el periodo final del desarrollo de los aspectos espirituales más elevados del Evangelio del Reino, y por lo tanto no hubo milagros. En ninguna otra parte de Palestina trabajaron los apóstoles y discípulos de Jesús tan a fondo, y en ninguna otra región aceptaron en forma tan general los mejores grupos de ciudadanos las enseñanzas del Maestro. En esta época, la población de Perea era aproximadamente mitad gentil y mitad judía, porque en general los judíos habían sido desalojados de estas regiones durante los tiempos de Judas Macabeo. Perea era la provincia más bella y pintoresca de toda Palestina. Los judíos se referían en general a ella como la tierra más allá del Jordán. Durante este periodo, Jesús repartió su tiempo entre el campamento de Peya y giras realizadas con los 12 para ayudar a los 70 en las diversas ciudades en las que estos enseñaban y predicaban. Bajo la dirección de Abner, los 70 bautizaban a los creyentes a pesar de que Jesús no les había encargado que los hiciera. Número 1. En el campamento de Peya. A mediados de enero se había reunido más de 1,200 personas en Peya, y Jesús enseñaba a esta multitud por lo menos una vez cada día cuando se encontraba en el campamento, hablando generalmente a las 9 de la mañana, si no se lo impedía la lluvia. Pedro y los demás apóstoles enseñaban todas las tardes. Jesús reservaba las noches para las sesiones usuales de preguntas y respuestas con los 12 y otros discípulos avanzados. Los grupos nocturnos eran término medio de unos 50. A mediados del mes de marzo, época en la que inició Jesús su viaje hacia Jerusalén, más de 4,000 personas componían el amplio público que escuchaba la prédica de Jesús o la de Pedro cada mañana. El maestro decidió poner fin a su obra en la tierra en el momento en que el interés de su mensaje alcanzaba una cumbre, la más alta cumbre de esta segunda fase no milagrosa, el progreso del reino. Aunque 3/4 de los integrantes de la multitud eran buscadores de la verdad, también había gran número de fariseos de Jerusalén y de otras partes, juntamente con muchas personas dudosas y cavilosas. Jesús y los 12 apóstoles dedicaron mucho de su tiempo a la multitud reunida en el campamento de Peya. Los 12 casi no presentaron atención en el terreno, limitándose a acompañar a Jesús de vez en cuando para visitar a los asociados de Abner. Abner conocía muy bien el distrito de Perea, puesto que este fue el terreno en el cual su maestro anterior, Juan Bautista, había realizado la mayor parte de su obra. Después del comienzo de esta misión en Perea, Abner y los 70 no volvieron nunca más al campamento de Peya. Gracias. Mil gracias, Paulita. Continúa, Ricardo. ¿Ya se ve? Bien. El sermón del buen pastor. Un grupo de más de 300 personas de Jerusalén, fariseos y otros, siguió a Jesús hacia el norte hasta Peya, cuando rápidamente se alejó de la jurisdicción de los dirigentes judíos al finalizar la fiesta de la consagración. Y fue en presencia de estos instructores y líderes judíos, así como también de los 12 apóstoles, que Jesús predicó el sermón del buen pastor. Después de media hora de conversaciones casuales, hablando a un grupo de unos 100, Jesús dijo: Esta noche tengo mucho
que deciros, puesto que muchos entre vosotros sois mis discípulos y algunos entre vosotros mis amargos enemigos. Presentaré mis enseñanzas en una parábola para que cada uno de vosotros tome de ella lo que encuentre acogida en su corazón. Esta noche hay ante mí hombres que serían capaces de morir por mí y por el evangelio del reino, y algunos entre ellos así lo harán en años venideros. Y hay aquí también algunos entre vosotros, esclavos de la tradición, que me habéis seguido desde Jerusalén, y que con vuestros líderes tenebrosos e ilusos queréis matar al Hijo del Hombre. La vida que ahora vivo en la carne a ambos os juzgará, a los buenos pastores y a los fariseos pastores. Si los falsos pastores fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas vosotros afirmáis que veis, vosotros profesáis ser maestros en Israel. Por eso, vuestro pecado permanecerá en vosotros. El buen pastor junta su rebaño en el redil por la noche en tiempos de peligro, y cuando llega la mañana, entra en el corral por la puerta, y cuando llama, las ovejas conocen su voz. Pero el pastor que entra al corral por otros medios, y no por la puerta, es un ladrón y un salteador. El buen pastor entra al corral después de que el potrero le abre la puerta, y su rebaño, conociendo su voz, sale cuando llama. Y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas, el buen pastor va delante de ellas, las conduce y las ovejas le siguen. Sus ovejas le siguen porque conocen su voz. No seguirán a un extraño, huirán de un extraño porque no conocen su voz. Esta multitud que está aquí reunida a nuestro alrededor es como el rebaño sin pastor, pero cuando les hablamos ellos conocen la voz del pastor y nos seguirán, por lo menos los que tienen hambre de verdad y sed de rectitud lo harán. Algunos entre vosotros no sois de mi redil, no conocéis mi voz y no me seguiréis, puesto que sois pastores falsos. Las ovejas no conocen vuestra voz y no os seguirán. Cuando hubo Jesús dicho esa parábola, nadie preguntó nada. Después de un tiempo nuevamente comenzó a hablar, siguiendo la conversación sobre la parábola. Si vosotros queréis ser los ayudantes del pastor de los rebaños de mi Padre, debéis ser no solamente líderes meritorios, sino que también debéis alimentar al rebaño con buena comida. No sois buenos pastores a menos que conduzcáis vuestro rebaño a los pastos verdes junto a las aguas calmas. Ahora bien, por miedo a que algunos entre vosotros comprendan demasiado fácilmente esta parábola, yo os declaro que soy a la vez la puerta del corral del Padre y el buen pastor de los rebaños. Todo pastor que busca entrar al corral sin mí fracasará, y las ovejas no oirán su voz. Yo, con los que ministran conmigo, soy la puerta. Toda alma que entre al camino eterno por los medios que yo he creado y ordenado, será salvada, y podrá seguir hasta llegar a los pastos eternos del paraíso. Pero también soy el pastor verdadero que hasta es capaz de dar la vida por el rebaño. El ladrón se mete en el corral solo para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que podáis tener vida y tenerla más abundantemente. El asalariado huye ante el peligro y deja que las ovejas se dispersen y sean destruidas. Pero el pastor verdadero no huye cuando viene el lobo, protege su rebaño y si hace falta da su vida por sus ovejas. De cierto os digo, amigos y enemigos, yo soy el pastor verdadero, yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. No huiré frente al peligro, completaré este servicio hasta que la voluntad de mi Padre sea hecha.
No abandonaré el rebaño que el Padre ha confiado a mis cuidados. Pero tengo muchas otras ovejas que no son de este redil, y estas palabras son verdaderas no solo para este mundo. Estas ovejas también oyen y reconocen mi voz, y yo he prometido al Padre que todas serán conducidas a un mismo rebaño, a una sola hermandad de los hijos de Dios. Entonces todos vosotros conoceréis la voz de un solo pastor, el pastor verdadero, y todos reconocerán la paternidad de Dios. Así pues, sabréis por qué el Padre me ama y ha puesto en mis manos todos sus rebaños de este dominio, para que los cuide. Es porque el Padre sabe que yo no dejaré de proteger mi rebaño, ni abandonaré mis ovejas, y que si hace falta, no vacilaré en dar mi vida al servicio de muchos rebaños. Pero en realidad, que si doy mi vida, la tomaré de nuevo. Que si doy mi vida, la tomaré de nuevo. Ningún hombre, ninguna otra criatura puede quitarme la vida. Tengo el derecho y el poder de dar mi vida, y tengo igual derecho de poder para tomarla nuevamente. Vosotros no podéis comprender esto, pero yo recibí esta autoridad de mi Padre aún antes de que existiera este mundo. Cuando oyeron estas palabras, sus apóstoles quedaron confundidos, sus discípulos estaban asombrados, mientras que los fariseos de Jerusalén y de los alrededores salieron en la noche diciendo: está fuera de sí o poseído por un diablo. Pero aún algunos de los maestros de Jerusalén dijeron: habla como quien tiene autoridad. Además, ¿quién ha visto a uno poseído por el diablo abrir los ojos de un hombre que nació ciego y hacer todas las cosas maravillosas que este hombre ha hecho? Al día siguiente, cerca de la mitad de estos maestros judíos profesaron su creencia en Jesús, y la otra mitad retornó espantada a Jerusalén y a sus hogares. Gracias. Gracias, Ricardo. Puedes dejar de compartir. Y entonces, como Ariel tuvo un problema técnico que lo sacó el internet, continúa Carlotica. Gracias. Tres. El sermón del sábado en Pela. A fines de enero, las multitudes de los sábados por la tarde eran casi de 3,000 personas. El sábado 28 de enero, Jesús predicó el sermón memorable sobre confianza y preparación espiritual. Después de las observaciones preliminares de Simón Pedro, el maestro dijo: lo que muchas veces he dicho a mis apóstoles y a mis discípulos, declaro ahora a esta multitud: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, nacida del prejuicio y alimentada por la esclavitud de las tradiciones. Aunque muchos de estos fariseos sean de corazón honesto y algunos entre ellos permanecen aquí como mis discípulos. Pronto todos vosotros comprenderéis mis enseñanzas, porque no hay nada que estaré ahora escondido, que no será revelado. Lo que se oculte a vosotros se os hará evidente cuando el Hijo del Hombre haya completado su misión en la tierra y en la carne. Pronto, muy pronto, lo que nuestros enemigos confabulan ahora en secreto, en las tinieblas, saldrá a la luz y será proclamado desde las azoteas. Mas yo os digo, amigos míos, no les temáis a ellos cuando traten de destruir al Hijo del Hombre. No temáis a los que, aunque puedan matar el cuerpo, después ya no tendrán poder alguno sobre vosotros. Yo os advierto que no temáis a nadie, ni en el cielo ni en la tierra, sino que os regocijéis en el conocimiento de aquel que tiene el poder de liberaros de toda injusticia y de presentaros sin culpa ante el asiento de justicia de todo el universo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartillos? Sin embargo, cuando estos pajaritos vuelan en busca de alimento,
Ni uno de ellos existe sin el conocimiento del Padre, la fuente de toda vida. Para los guardianes seráficos, hasta los cabellos de vuestra cabeza están numerados. Si todo esto es verdad, ¿por qué vivir temerosos de las muchas pequeñeces que surgen de vuestra vida diaria? Yo os digo, no temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. Todos los que entre vosotros habéis tenido el valor de confesar vuestra fe en mi evangelio ante los hombres, yo presentaré a los ángeles del cielo, pero el que rechace a sabiendas la verdad de mis enseñanzas ante los hombres, será rechazado por el guardián de su destino, aún ante los ángeles del cielo. Digáis lo que digáis sobre Dios, difícilmente encontrará perdón. Cuando los hombres llegan hasta el extremo de asignar las obras de Dios a las fuerzas del mal, esos rebeldes deliberados difícilmente buscarán el perdón de sus pecados. Y cuando nuestros enemigos os lleven ante los rectores de las sinagogas y ante otras altas autoridades, no os preocupéis por lo que debéis decir ni os aflijáis por cómo contestar a sus preguntas, porque el Espíritu que reside en vosotros os enseñará certeramente en esa misma hora lo que debéis decir en honor del Evangelio del Reino. ¿Por cuánto tiempo permaneceréis en el valle de la indecisión? ¿Por qué vaciláis entre dos opiniones? ¿Por qué titubean los judíos o los gentiles en aceptar la buena nueva de que son hijos de Dios eterno? ¿Cuánto tiempo nos llevará persuadiros que entréis con regocijo en vuestra herencia espiritual? Yo vine a este mundo para revelar a vosotros el Padre y conduciros al Padre. Lo primero ya he hecho, pero lo segundo no puedo hacer sin vuestro consentimiento. El Padre jamás obliga a nadie a entrar en el reino. La invitación siempre existió y siempre existirá. El que quiera que venga y que comparta libremente del agua viva. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, muchos salieron para ser bautizados por los apóstoles en el Jordán, mientras él escuchaba las preguntas de los que quedaban allí. Mil gracias, Carlotita. Puedes dejar de compartir y continuar ahorita. ¿Te ves allá en el patio? ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. Ya, Laurita. Numeral 4. La división de la herencia. Mientras los apóstoles bautizaban a los creyentes, el maestro hablaba con los que se quedaban allí, y cierto joven le dijo: Maestro, mi padre murió dejándonos muchas propiedades a mí y a mi hermano, pero mi hermano se niega a darme lo que es mío. ¿Quieres tú, pues, ordenar a mi hermano que comparta esta herencia conmigo? Jesús se indignó ligeramente de que este joven de mentalidad material trajera a colación tal cuestión de negocios, pero aprovechó la ocasión para impartir una enseñanza ulterior. Dijo Jesús: Hombre, ¿quién me ha puesto de divisor entre vosotros? ¿De dónde sacaste la idea de que yo me ocupo de los asuntos materiales de este mundo? Luego, volviéndose a los que estaban a su alrededor, dijo: Cuidaos, guardaos de la codicia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. La felicidad no viene del poder de la riqueza. El gozo no surge de la riqueza. La riqueza en sí
no es una maldición, pero el amor a la riqueza muchas veces conduce a una devoción tal por las cosas de este mundo que el alma se enceguece a las bellas atracciones de las realidades espirituales del reino de Dios en la tierra y al regocijo de la vida eterna en el cielo. Os contaré la historia de cierto rico, cuya tierra había producido mucho. Cuando se volvió de muy rico, empezó a pensar dentro de sí diciendo, ¿qué haré con todas mis riquezas? Ahora tengo tanto que no tengo dónde almacenar mi riqueza. Y después de meditar sobre este problema se dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y así tendré lugar abundante para almacenar mis frutos y mis bienes. Diré luego a mi alma, alma, muchas riquezas tienes guardadas por muchos años, ahora pues reposa, come, bebe y regocíjate, porque eras rica y tienes muchos bienes. Pero este hombre rico también era necio. Al preocuparse por los asuntos materiales de su mente y cuerpo, se había olvidado de almacenar tesoros en el cielo para satisfacción del espíritu y salvación del alma. Tampoco pudo gozar del placer de consumir su riqueza acumulada, porque esa misma noche su alma fue llamada. Esa noche llegaron unos bandidos que asaltaron su casa y lo mataron, y después de robar las cosas de sus graneros, los incendiaron para que nada quedara. Y lo que los ladrones no se llevaron de la propiedad, se disputaron sus herederos. Este hombre acumuló sus tesoros en la tierra, pero no fue rico para con Dios. Así trató Jesús al joven y su herencia, porque sabía que su problema era la codicia. Si este no hubiese sido el caso, el maestro no habría interferido, porque él nunca se metía en los asuntos temporales, ni siquiera de sus apóstoles y mucho menos de sus discípulos. Cuando Jesús hubo terminado su relato, otro se levantó y le preguntó, Maestro, sé que tus apóstoles han vendido todas sus posesiones terrenales para seguirte y que tienen todas las cosas en común, tal como lo hacen los esenios. Pero, ¿es que quieres que todos nosotros, tus discípulos, hagamos lo mismo? ¿Es acaso pecado poseer riqueza honesta? Y Jesús respondió a esta pregunta, amigo mío, no es pecado poseer riquezas honorables, pero lo es si conviertes la riqueza de las posesiones materiales en tesoros que absorban tus intereses y desvíen tu efecto de la devoción a los asuntos espirituales del reino. No hay pecado ninguno en tener posesiones honestas en la tierra, siempre y cuando tu tesoro esté en el cielo. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Hay una gran diferencia entre la riqueza que conduce a la avaricia y al egoísmo y a la que tienen y dispensan en espíritu de fideicomiso los que tienen abundancia de bienes mundanos y que tan generosamente contribuyen a mantener a los que dedican todas sus energías al trabajo del reino. Muchos de entre vosotros que estáis aquí sin dinero, recibís comida y albergue en la ciudad de tiendas, gracias a las contribuciones de hombres y mujeres generosos de buena posición, que son dadas para estos fines a vuestro anfitrión David Zebedeo. Pero no olvidéis jamás que, después de todo, la riqueza no perdura. El amor por la riqueza ofusca demasiado a menudo, aún destruye la visión espiritual. No dejéis de reconocer el peligro de que la riqueza se vuelva, en vez de vuestro siervo, vuestro amo. Jesús no enseñó ni propició la negligencia, el ocio ni la indiferencia en proveer las necesidades físicas para la familia. Tampoco aconsejó depender de la limosna, pero sí enseñó que las cosas materiales y temporales deben estar subordinadas al bienestar del alma y al progreso de la naturaleza espiritual en el reino del cielo. Luego, mientras la gente bajó al río para presenciar el bautismo, el primer joven vino a ver en privado a Jesús para hablar de su herencia, porque le parecía que Jesús lo había tratado con cierta dureza, y cuando el maestro lo escuchó nuevamente contestó, Hijo mío, ¿por qué pierdes la oportunidad de comer el pan de la vida en un día como este, cuando de veras podrías satisfacer tu avaricia? ¿Acaso no sabes que las leyes judías de la herencia
serán administradas con justicia si compareces con tu queja ante el tribunal de la sinagoga? ¿Acaso no puedes ver que mi obra tiene que ver con asegurarme de que tú sepas sobre la herencia celestial? ¿No has leído en la Escritura: hay el que acumula riquezas con avaricia y sacrificio, y esta es la porción de su recompensa? Cuando dice: ya hallé reposo y ahora podré comerme mis bienes, pero no sabe lo que el tiempo le traerá, y que también deberá abandonar todas estas cosas a otros cuando muera. ¿Acaso no has leído el mandamiento: no codiciarás? Y nuevamente ellos comieron y se llenaron y engordaron, y luego se volvieron hacia otros dioses. ¿Has leído en los Salmos que el Señor odia a los codiciosos, y que mejor es lo poco del justo que las riquezas de sus prójimos? Si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. ¿Has leído lo que dice Jeremías? Que no se alabe el rico en sus riquezas, y Ezequiel habló la verdad cuando dijo: sus labios hablan de amor, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Jesús despidió pues al joven diciéndole: hijo mío, ¿de qué te valdrá ganar el mundo entero si pierdes tu propia alma? A otro que estaba cerca y que preguntó a Jesús cómo serían juzgados los ricos el día del juicio, él respondió: yo no he venido para juzgar ni a ricos ni a pobres, pero la vida que viven los hombres será el juez de todos. Aparte de cualquier otra cosa que concierna a los ricos en el juicio, los que adquieren grandes riquezas deben responder por lo menos 3 preguntas, y estas preguntas son: primera, ¿cuánta riqueza has acumulado? Segunda, ¿de qué manera conseguiste esta riqueza? Y tercera, ¿cómo usaste tu riqueza? Luego Jesús fue a su tienda para descansar un rato antes de la cena. Cuando los apóstoles terminaron de bautizar, también volvieron y querían hablar con él sobre la riqueza en la tierra y los tesoros en el cielo, pero él estaba, él estaba dormido. Gracias, Laurita. Gracias. Puedes dejar de compartir y continúa Rita. ¿No se ve todavía? Ahí está. Ya está saliendo. Ahora sí, ahí está. Ya. 5. Las conversaciones con los apóstoles sobre la riqueza. Esa noche, después de la cena, cuando Jesús y los 12 se reunieron para su conferencia diaria, Andrés dijo: Maestro, mientras nosotros bautizábamos a los creyentes, tú hablaste muchas palabras a la multitud que allí permanecía, pero que nosotros no escuchamos. ¿Querrías repetir esas palabras para nuestro beneficio? En respuesta a la solicitud de Andrés, Jesús dijo: sí, Andrés, os hablaré de estos asuntos de la riqueza y de la autosuficiencia, pero mis palabras para vosotros, los apóstoles, deben ser un tanto diferentes de las que hablé a los discípulos y a la multitud, puesto que vosotros lo habéis abandonado todo, no solo para seguirme a mí, sino para ser ordenados embajadores del reino. Ya habéis tenido varios años de experiencia y sabéis que el Padre, cuyo reino proclamáis, no os abandonará. Habéis dedicado vuestra vida al ministerio del reino. Por lo tanto, no os angustiéis ni os preocupéis por las cosas de la vida temporal, por lo que comeréis, ni qué pondréis sobre vuestros cuerpos. El bienestar del alma es más que comida y bebida. El progreso en el espíritu está muy por encima de la necesidad del atavío. Cuando os tiente dudar de la seguridad de vuestro pan, pensad en los cuervos. Ni siembran, ni cosechan, ni tienen almacenes, ni graneros, y sin embargo el Padre provee comida para todo el que la busca.
y cuánto más valiosos sois vosotros que muchos pájaros. Además, la angustia y la incertidumbre nada harán por proveeros vuestras necesidades materiales. ¿Quién entre vosotros podrá, solo por angustiarse, agregar una palma a vuestra estatura o un día a vuestra vida? Puesto que estos asuntos no están en vuestras manos, ¿por qué preocuparos por ellos? Pensad en los lirios y cómo crecen, no se afanan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de estos. Si Dios así viste la hierba del campo, que está viva hoy y mañana se corta y se echa al fuego, cuánto más Él os vestiré a vosotros, embajadores del reino celestial. O vosotros, cuán poca fe tenéis. Cuando os dedicáis de todo corazón a la proclamación del Evangelio del Reino, no deberíais albergar incertidumbre en vuestra mente por vuestro sostén ni por la familia que habéis dejado. Si realmente dedicáis vuestra vida al Evangelio, viviréis por el Evangelio. Si tan solo sois discípulos creyentes, debéis ganaros vuestro pan y contribuir al mantenimiento de todos los que enseñan y predican y curan. Si os preocupáis por vuestro pan y agua, ¿de qué manera diferís de las naciones del mundo que tan diligentemente buscan dichas necesidades? Dedicaos a vuestra obra. Creed que tanto el Padre como yo conocemos vuestras necesidades. Dejadme aseguraros de una vez por todas de que, si dedicáis vuestra vida a la obra del reino, todas vuestras necesidades reales serán suministradas. Buscad las cosas más grandes y las menos importantes serán halladas. Pedid cosas celestiales y las cosas materiales estarán incluidas. La sombra, por seguro, sigue a la sustancia. Tan solo sois un grupo pequeño, pero si tenéis fe, si no tropezáis con el temor, yo os declaro que será satisfacción de mi Padre daros este reino. Habéis puesto vuestro tesoro allí donde la bolsa no envejece, donde el ladrón no puede saquear y donde la polilla no puede destruir. Como dije a la multitud, allí donde está el tesoro, también estará vuestro corazón. Pero en la tarea que nos aguarda y en lo que queda para vosotros, después que yo vuelva al Padre, habréis de pasar duras pruebas. Guardaos todos contra el temor y las dudas. Cada uno de vosotros, preparad vuestra mente y dejad que vuestra lámpara siga encendida. Guardaos como hombres que están esperando el regreso de su amo de una fiesta nupcial, para que, cuando él vuelva y golpee en la puerta, podáis abrirle con rapidez. A estos siervos vigilantes los bendecirá, pues los encuentra fieles en momentos tan importantes. Entonces hará el amo que los siervos se sienten y él les servirá. De cierto os digo, que una crisis se avecina a vuestras vidas, y os corresponde vigilar y estar listos. Bien comprendéis que ningún hombre permitirá que entren ladrones a su casa si sabe la hora en que llegarán esos ladrones. Cuidad también de vosotros mismos, porque en el momento en que menos lo penséis y en la forma que menos sospechéis, el Hijo del Hombre partirá. Los 12 permanecieron sentados en silencio por varios minutos. Algunas de estas advertencias las habían oído antes, pero no dentro del marco que se les presentaba en esta ocasión. Mil gracias, Rita. Puedes dejar de compartir y continúa Samuel.
la respuesta a la pregunta de Pedro. Mientras estaban ahí sentados pensando, Simón Pedro preguntó, ¿es que dices esta palabra para nosotros, tus apóstoles, o para todos tus discípulos? Y Jesús contestó, en los momentos de prueba se revela al alma del hombre en los momentos de prueba se revela el alma del hombre. La prueba revela lo que verdaderamente alberga su corazón. Cuando el siervo haya pasado la prueba, el amo de la casa pondrá a este siervo al frente de la casa y le confiará su hogar, sabiendo con tranquilidad que sus hijos serán debidamente cuidados y alimentados. Asimismo, yo pronto sabré en quién podré confiar el bienestar de mis hijos cuando regrese al Padre. Así como el amo de la casa pondrá a los buenos y probados siervos a cargo de los asuntos de su familia, del mismo modo yo pondré a cargo de los asuntos de mi reino a los que resistan las pruebas de este periodo. Pero si el siervo es holgazán y piensa en su corazón, mi amo tarda en llegar y comienza a maltratar a los demás siervos y come y bebe con los borrachos, y entonces el amo regresará en el momento en que él no lo espera y encontrándolo infiel, lo expulsará en deshonra. Por lo tanto, hacéis bien en prepararos para ese día en que de pronto seréis visitados inesperadamente. Recordad, mucho se os ha dado, por lo tanto, mucho se espera de vosotros. Duras pruebas se os avecinan. Yo tengo un bautismo que me bautizará y vigilaré hasta que esto se haya llevado a cabo. Vosotros predicáis paz en la tierra, pero mi misión no traerá paz en los asuntos materiales de los hombres, por lo menos no por un tiempo. La división es el único resultado posible cuando dos miembros de una familia creen en mí y tres de ellos rechazan este evangelio. Amigos, parientes y seres queridos están destinados a estar los unos contra los otros por causa del evangelio que vosotros predicáis. Es verdad que cada uno de estos creyentes tendrá una gran paz duradera en su corazón, pero la paz en la tierra no llegará hasta tanto no estén todos dispuestos a creer y a ingresar en la herencia gloriosa de la filiación de Dios. Sin embargo, salid a todo el mundo y proclamad este evangelio a todas las naciones, a todo hombre, mujer y niño. Fue este el fin de un día sábado pletórico y fructífero. Al día siguiente, Jesús y los 12 fueron a las ciudades del norte de Perea para visitar a los 70 quienes estaban trabajando en estas regiones bajo la supervisión de Abner. Mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir. Bueno, mis queridos amigos, como pueden ver, esta clase fue cortica. Quiere decir que de vez en cuando también pueden acostarse temprano, descansar un poquito de todas sus actividades. Tal que les agradezco mucho su tiempo y si Dios quiere, en un ratico tendrán la grabación. ¿Ok? Ha sido un placer y que descansen, que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Muchas gracias a todos. Un abrazo.